dice, ¿crees en fantasmas? En este momento el 76% de nuestros radioescuchas, acaba de bajar al 70 ya subió al 76, bueno, está viva la encuesta. YouTube, no me hagas fintas. Vamos a decir que el 71% en este momento de los votos dicen que sí, el 29% dice que no. La mayor parte de la gente cree en fantasmas. Ahorita que entraron aquí los ingenieros a la cabina, dije, ¿crees en fantasmas? Pues más o menos, ¿se te ha parecido uno? Sí, ahí en la UNAM se me apareció uno y no sé qué tanto. Yo ya creo que alguna vez les conté que según yo escuché a mi abuela cuando se acababa de morir y cuando se murió, las televisiones eran así como mecánicas. ¿Se acuerdan de los primeros controles remotos que no eran así como toque suave, ¿no? De que, no sé, lo hacías clac. Era nada más tenía encendido y apagado, pero un botón mecánico, aunque era control remoto, era clac, se encendía, clac, se apagaba. Y luego tenía otro botón para ir hacia arriba, abajo de los canales. Le hacías clac y cambiaba la perilla. Físicamente oías el clac en la tele y el clac en el control remoto. Pues cuando se murió mi abuela, la televisión que siempre veía en la casa se empezó a encender y a apagar sola y a cambiar de canal y a hacer cosas así como tipo Poltergeist y de la familia. ¡Ay, la abuelita! La abuelita está presente. Créanlo, ¿no? Pues hay muchas experiencias. Pero ¿por qué la fascinación con los fantasmas? ¿Por qué nos encantan los fantasmas, las películas, las historias? ¿Por qué existe La Mano Peluda aquí en Radio Fórmula desde hace años? Ya le hicieron obra de teatro. ¿Por qué nos encantan que nos asusten y las apariciones? Bueno, pues fíjense que encontramos un garbanzo de libra. Chuy Campos es doctor en historia, porque siempre que hablas de fantasmas, pues es normal que traigas a alguien de lo paranormal y todo. Pero a ver, un doctor en historia que se especializa en lo fantástico y lo sobrenatural. ¿Eso se estudia en la UNAM? ¿En dónde se estudia? Bienvenido al programa, Chuy Hola Marco, Campos, ¿cómo muchas estás? gracias. No, pues gracias por la invitación. No, Ajá. exactamente es garbanzo de libra porque usualmente estudian otro tipo de cosas los historiadores. Claro, Pero la gran pregunta es esta permanencia histórica que claro. hay Es parte de la historia. básicamente, ni siquiera del Homo sapiens, Marco. O sea, Desde desde antes ya hay neandertales que están realizando entierros porque piensan que pueden venir los muertos a atacarles. o sea, que estas creencias vienen desde antes del Homo Ni sapiens. siquiera es de nuestra especie de primates, así te lo Ni pongo. siquiera de primates. O sea, hay como ¿qué? O sea, a ver. Para empezar, ¿hay una materia de historia de los fantasmas? No, no, bueno, yo ¿Tú estudiaste historia en qué escuela? en la Nacional de En Antropología e la Historia. Nacional de Antropología, pero no hay una materia de la historia de los fantasmas o las creencias de lo No, sobrenatural. hay una narrativa de la historia que se llama historia cultural y a partir de ahí puedes Derivar. especializarte en ciertos temas. ¿Y tú por qué te clavaste en fantasmas? Por esta fascinación que tiene la gente, Ajá. que a final de cuentas no tenía ningún tipo de explicación. A mí me costaba muchísimo trabajo pensar en los fantasmas y este tipo de cosas, pero me pasó lo que le pasó a San Benito, ¿no? Que hablaba de las gárgolas y ¡ay, qué horribles gárgolas! Y ¡ay, es que mira esta! Y ¡ay, que mira tal! Y se volvió especialista, ¿no? En gárgolas. Claro, sí. Así me pasó a mí. Pero ¿has tenido alguna experiencia donde creas que se te ha parecido un fantasma o has visto Eh, algo, escuchado algo, te jalaron las patas, algo? Usualmente pasa por todo el filtro antropológico que ya traigo en la cabeza. Sí, O pero ¿has sea, sentido algo? exacto. Sí lo has sentido. Que no puedes responderlo a priori. A ver, que no me conteste el historiador, contéstame ser humano. ¿Has sentido alguna vez una Sí, experiencia? ¡Ahí está! Ahí cayó. Está bien, yo también lo he sentido. sí. Pero Sí. vamos, empieza toda esta narrativa de por qué. Ajá. ¿Por qué diablos qué? estoy creyendo en esto? ¿Por qué diablos? Pero lo estás sintiendo también. Exactamente. Sí. Sí. Entonces, Sí, ¿y me qué has pasó. descubierto? A ver, porque Pues, ¿de dónde viene la fascinación? O la el fascinación miedo. de los fantasmas, sí hay una vigencia biológica para tenerle miedo a los fantasmas. Ahí te va. ¿Hay una qué? Vigencia biológica. Porque cuando no se realizaban los entierros, Marco, Ajá. cuando no se realizaban los entierros y el cadáver quedaba expuesto, efectivamente el cadáver te enfermaba. Ah. Entonces empiezan a decir, es que el cadáver tiene voluntad. A final de cuentas, es este ser que ya no está el que me está enfermando. Y ahí empiezan los primeros asomos a la creencia de fantasmas. Por eso los entierros. Y no lo digo yo, lo dice el fantástico Carl Sagan en Los Dragones del Edén, que empieza a contarnos, oye, es que empezaron los entierros porque se enfermaban las poblaciones. Y hay
miles de registros. Por eso es algo tan sagrado, tan importante. Por eso en una guerra regresan, están todos, les dieron en la torre, pero regresan a enterrar a los muertos. Exactamente. No los dejan ahí de donde hubo la matanza. Incluso los romanos, para que te des una idea, tenían un término para aquellos que no eran sepultados en guerra, que eran los insepulti. Y se pensaba que si no les daban chance para que se diera la santa sepultura o la sepultura adecuada, podrían venir a atacar en el ejército contrario. Entonces, separaban las acciones de guerra y decían, descansen a sus muertos como debe para continuar la batalla. O sea, que se morían y se enfermaban y en ese tiempo pues no había ciencia y simplemente decían, el muerto me hizo algo. Exactamente. Entonces hay que enterrarlo para que no regrese a hacerme daño. Exactamente. Entonces ahí está un pensamiento mágico. Es un pensamiento mágico basado, protocientífico, digámoslo de esa manera. Sí. Porque ¿Qué es protocientífico? que está acercándose a una explicación lógica, pero no es del todo una explicación lógica. Ya. Sí, entonces los empiezan a enterrar porque saben que la gente se enferma o pasa algo. Exacto. Ahora, no sabían que simplemente era un contagio, se echaban a perder, se pudren y pues te contagias de enfermedades. Entonces los sepultaban para protegerse, aunque no sabían por qué. Exactamente. Ok, entonces de ahí nace, ese es el origen de ese esto. es el origen, el primer germen que tenemos de estas creencias de fantasmas. Ajá. Ese es el cadáver. El cadáver te enferma, el cadáver tiene voluntad y por lo tanto el cadáver no muere del todo, viene y te ataca. Por eso hay que hacerle rituales, hay que hacerle ofrendas, hay que hacerle todo un aparato para que no me ataque. Ya entendí, ya Sí. entendí. Bueno, pero de ahí a ver fantasmas, a escuchar una voz, escuché pasos, escuché voces. A ver, ¿a ti qué fue lo que te pasó? Cuéntanos. A ver, bueno, les voy a contar. Venga, En la una- mano peluda se apodera de nuestro programa, venga. Estaba en una ocasión en un ejido en Michoacán, mano, a mí que se me ocurre, ¿no? Y llevé a mi hijo de vacaciones. Ajá. No funcionaba el calentador, le hablo a la persona encargada del calentador y me dice, sí, regreso en un momento. En ese inter, yo estaba preparando todo para hacer una fogata y volteo en la parte de arriba de la choza, veo una cosa gris que no puedo describir, solamente era una cosa gris, pero yo asocié a que era el tipo que estaba arreglando el calentador. Ajá. Todavía platico con él, Marco, todavía le digo, oye, sí, está bien o nos tienes que reubicar y de repente se apaga, se va, voy corriendo, también yo, ¿no? Y mis heroicos 70 kilitos, ¿qué iba a hacer con una persona en un ejido en Michoacán? No, pero ahí voy yo a correr a ver quién es, ¿no? Sí. Y cuando regreso, como si fuera el correcaminos y el coyote, volteo y al lado del carro está de nuevo la sombra gris, esta cosa gris, y es cuando me arrojo del techo, Marco. ¿Qué? Sí, te ¿Del lo miedo? juro. No, o sea, para ¿De qué? agarrarlo. Ah, para porque agarrarlo, pero- Todo el tiempo estaba pensando en mi hijo. Y esto se me... Pensás que era una persona y lo voy a Exacto. agarrar. Dije, no, le vaya a pasar algo a mi bebé. Entonces, cuando salto, ya no está esta persona. Y no, bueno, ahí es la única vez, te lo juro, que todo lo que he estudiado, dije, ¿por qué diablos lo estudié? Fui a conseguir tijeras, nudos rojos. Mi pensamiento mágico se disparó. Y No ya eras, pude- ya eras Sí, historiador. sí, pero es que el miedo a no Doctor en explicarlo. historia, o sea. Exacto. El miedo Ok. a no explicarlo fue terrible. Fue terrible. Claro, porque entras a la supervivencia y Exacto, estás protegiendo a tu hijo. exactamente. Me vale gorro que sea, gorro que sea pensamiento mágico. Exacto. Yo quiero salvar a mi hijo. Yo quiero salvar a mi hijo, aunque sea Claro. pensamiento mágico. Tururururururu. Ok. Sí. Está interesante. Fíjate, a mí me pasó que cuando fallece mi abuela, Ajá. estaba yo en casa de mi abuelo. Ahí era una casa en Tijuana donde habíamos crecido todos. Ajá. Entonces empezaron a suceder esas cosas, ¿no? De que se encendía la tele y no sé qué tanto. Bueno, Ajá. por X o Y, yo acabé viviendo solo con mi abuelo en ese momento porque mi mamá se había ido temporalmente a otra ciudad. Entonces me dejaron, pues pongan a Marco Antonio ahí, para que cuide al abuelo. Y pues ahí vive, ¿no? En una casa grande, vieja, pues vacía, llena de Claro. cuartos y todo vacía. O sea, sí se prestaba para película de terror. Y mi abuelo decía, tu abuelita, mi hijito decía, tu abuelita viene todas las noches a dormir conmigo, se acuesta conmigo, me abraza y duerme conmigo. Y entonces empiezan a pasar estas cosas de que se enciende y la tele y se apaga, que nunca había pasado antes. Tú dirías, bueno, es una falla electrónica. Claro. Llevaron a un técnico eléctrico que revisara la tele y todo. La tele no tenía nada. Y casualmente la tele se encendía cuando hablaban de mi abuela. Entonces, un día, por ejemplo, empezaron a encontrarle dinerito oculto en los cajones y hacer las abuelitas.
Sí, que sí, 100 pesitos acá, 100 pesos, encontraron mi regalo en Navidad, ya guardado, empaquetado ahí, todo el rollo. Y dicen las tías, ¡ay! Ay, mi mamá, ay, qué bárbara, ay, Rita, qué bárbara. Siempre guardando, pues es todo este dinero que tenía aquí guardado, pues ya ni se acordaba, y empiezan como a criticarla, y madres que se enciende la tele. Y todas, ¡ah! Doña Rita anda aquí buscándonos. Bueno, en ese contexto, yo estaba viviendo en casa con el abuelo, Ajá. y mi hermano se empezó a quedar también ahí. Entonces, la casa tenía un portón de metal. Y había, además había un portón donde entraban los autos. Si querías que entrara el auto, abrías todo el portón. Si entrabas o salían las personas, abrías una puerta dentro del Ajá, portón. sí, sí. Esas portones antiguos, ¿no? Sí. Entonces le ponías seguro y por seguridad le poníamos un gancho por dentro. Entonces el gancho era para que no entrara nadie. Pero siempre el que ponía el gancho era el último que llegaba a la casa. Entonces, como mi hermano llegaba tarde de trabajar y yo era el penúltimo, mi abuelo se dormía a las 7, pues se levantaba a las 5 de la mañana, Claro. yo no le ponía el gancho porque mi hermano llegaba tarde. Entonces empezaba a llegar mi hermano y el gancho estaba puesto. Y empezaba a tocar el timbre y me despertaba. ¿Y por qué pones el gancho, Marco Antonio? Yo no puse el gancho. Pues a ver si el abuelito que se despertó, bla, bla. Y empezó un rollo en la familia de que si la abuela estaba poniendo el gancho para proteger al abuelo y no sé qué tanto. Y entonces dijimos, vamos a hacer una guardia. El abuelo se va a dormir. Yo me voy a sentar frente al cuarto del abuelo para ver que el abuelo no salga a poner el gancho. Sí. Y me voy a quedar despierto y me quedé ahí estudiando, no sé qué tanto. Y entonces ya, mi hermano llegaba como a las 11:30, 12 de la noche. Yo puse el gancho a las 9. El abuelo se va a dormir desde las 7. Yo estaba leyendo. Y les voy a decir qué pasó después de una pausa. Hablando de fantasmas. Con Chuy Campos, doctor en historia, volvemos. Básica, cuenta, la historia básica, cuenta, ¿por qué variantes? Que era una hermosa mujer que mató a sus hijos para estar con el hombre que amaba y que posteriormente fue rechazada por él, ahogando a los niños y suicidándose. La Llorona, según cuenta la leyenda, está condenada a vagar, buscando en vano a sus hijos por toda la eternidad. Su llanto constante da origen a su nombre. Se dice que ronda cerca de cuerpos de agua como ríos y lagos, sobre todo en Guanajuato y en otros lugares hablan mucho de eso. En algunos casos, según el relato, secuestra niños que se portan mal. Y dice, ¡ay, mis hijos! Exactamente así dice. Y nos fascina eso. Bueno, estamos aquí platicando con Chuy Campos, doctor en historia especializado en lo fantástico y lo sobrenatural. Y nos quedamos... vamos a hablar un ratito de otras cosas, ¿no? Pero nos quedamos... Sí, les cuento el final de la historia del abuelo. No les cuento. Ok, ahí les va, mi Chuy, ahí les va. Repito, para los que acaban de sintonizar. Mi abuela fallece. Yo estoy viviendo con mi abuela en una casa vieja, grande en Tijuana, yo solito. Mi hermano está temporalmente quedándose en la misma casa. Mi hermano llegaba a las 11 de la noche más o menos de trabajar. Yo llegaba temprano de la radio, no sé qué tanto. Mi abuelo se iba a dormir como a las 6, 7 de la noche. Había un portón de metal donde se ponía un gancho, además pues de lo que tenía llave, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo se llama? Del cerrojo. Normal. Exactamente. Pero poníamos un gancho físico de metal que atravesaba el ojito de la puerta con el ojito del portón para que físicamente no pudieras abrir la puerta. Imposible, sí. Entonces, alguien el último ponía ese candado. Eso fue histórico en la casa, todos. Entonces, yo le tenía que dejar la puerta sin gancho a mi hermano para que pudiera entrar y se enojaba conmigo, Marco Antonio, ¿por qué pones el gancho? No lo puse. Lo puso el abuelo. No, el abuelo se va a dormir a las 7. Mi abuelo, no, lo va a hacer tu abuelita que lo viene a poner para cuidarnos. Dije, no, abuelito. Bueno, va. Entonces mi hermano y yo decimos, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar al abuelo poniendo el gancho. Entonces voy, el abuelo se va a dormir una noche y yo siguiendo el plan con mi hermano, voy y agarro el gancho y me lo pongo en la bolsa y me siento en el pasillo donde estoy viendo la puerta del cuarto del abuelo. Ajá. Y me pongo a leer, me pongo a estudiar. Y dan las 9, las 10 de la noche. Dije, ¿porque a quién ponía el gancho? Porque, perdón, yo me iba a dormir, no lo ponía y el gancho siempre estaba puesto, ¿no? Entonces me puse el gancho conmigo. Dije, pues nadie lo puede poner. Y entonces estoy sentado y me empezó a dar miedo. Y dije, no, pues capaz que si viene la abuela a pedirme el gancho. No, gracias. Entonces yo fui y lo puse junto a donde se guardaba el gancho siempre, ahí. Exacto. Junto al portón. Pero yo voy y lo pongo. Me regreso caminando, estoy en la puerta del abuelo. Había un gancho nada más, además el gancho de toda la vida. Estoy sentado. Okay. Dan las 11 de la noche, 11 y cacho, llega mi hermano, yo oigo que mueve el portón y no puede abrir, y me empieza a tocar el timbre y salgo yo otra vez. ¿Por qué? No, y el gancho estaba puesto. No había nadie más viviendo en la casa, el abuelo estaba dormido, yo estuve en la puerta. Fuerte, sí. Y me dio un miedo porque pues sí, ¿quién fregados puso el gancho? Claro. Historia de fantasmas. A ver, explícame eso, doctor en historia. Ay, es que hay esta situación, por ejemplo, está arraigado a la casa. Ajá. Lo que estás contando es un genius luci o fantasma de casa,
se le dice. Y están arraigados porque tienen algún pendiente. Esa es la creencia. Poner La el gancho. creencia. Pues yo creo, mano, qué? porque fíjate. Sí. Pero fíjate la cosa tan interesante de lo de la tele que mencionabas hace Sí, ratito. se encendía y se apagaba. Porque cuando empieza la segunda revolución industrial, la electricidad y el magnetismo empiezan a tener, bueno, los presentaban en teatros, para que te des una idea. O sea, Sí. se presentaban en teatros Sí. para que, ahí está Michael Faraday, por ejemplo, ¿no? Para que la gente viera este tipo de cosas. Y se empiezan a relacionar con los seres sobrenaturales. Entonces, hay sociedades, ya después, el Premio Nobel de Química, quiero dejarlo en claro, un Premio Nobel de Química funda una asociación parapsicológica en donde habla del magnetismo y de la electricidad como conductos para los fantasmas. Entonces, está súper fuerte, insisto, ¿no? Se llama William Crookes, porque si que lo busquen. quieren buscarle, es interesante, ¿no? Empieza a buscar, porque dice, ¿cómo se establece la comunicación? Ya empieza, te digo, esta protociencia como a surgir y a tratar de dar explicaciones. Lo del cerrojo, no tengo la menor idea. El gancho, de o sea, cómo- pasó. de cómo Nadie pasó. más vivía en la casa, yo estuve en la puerta del abuelo, no me distraje, no fui al baño, bla, bla. Cuando fui al baño me llevé el cerrojo conmigo, regresó. O sea, hice mi ceremonia. Nada más no me atreví a quedarme parado, porque el siguiente nivel era, a ver, quédate parado en la puerta mañana, o quédate con el cerrojo en la mano. No, gracias, ni la abuela. ya sonaba- a pedirme el gancho, ¿no? Ya sonaba cuento de Carlos Fuentes, ¿no? Sí, Ya no, no, parece- no, no.